Uno podría pensar que el esófago es, pues, un simple tubo para que pase la comida, ¿no? Pero, ¿y si fuera mucho más que eso? La verdad es que estamos hablando de un órgano súper dinámico y sorprendentemente complejo, y cuando algo sale mal ahí, las consecuencias pueden ser de verdad dramáticas. Y justo por eso, por ser tan complejo, es que se convierte en un auténtico campo de batalla para un montón de patologías, desde errores que vienen de fábrica, por así decirlo, hasta el tan temido cáncer. Acompáñenme en este recorrido para desentrañar qué puede salir mal en este tubo que es tan vital. Bueno, nuestro viaje va a empezar desde el mismísimo principio, con los defectos de nacimiento. De ahí, vamos a saltar a los trastornos de la motilidad, que es cuando el esófago, pues nomás no se mueve como debería. Vamos a explorar las varices y los desgarros, que son verdaderas emergencias médicas. Después, nos meteremos de lleno en la esofagitis, o sea, la inflamación, para cerrar con la progresión más seria de todas, el esófago de Barrett y el cáncer. Para entender todo, hay que empezar por los cimientos. Se supone que el esófago debe ser un tubo muscular perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando la construcción falla desde el arranque? Eso nos lleva directito a los problemas congénitos. Dos de los defectos más graves son la atresia y la estenosis. A ver, piensen en la atresia como una falla total de construcción. En lugar de un tubo, se forma un cordón sólido cerrado. Es una emergencia inmediata en los recién nacidos porque nada puede pasar. Por otro lado, la estenosis es distinta. Aquí sí hay un tubo, pero está demasiado estrecho, como si las paredes estuvieran muy gruesas. Esto provoca lo que se conoce como disfagia lógica. La dificultad para tragar empieza con los sólidos y conforme se va cerrando más, avanza hasta los líquidos. Tiene todo el sentido, ¿no? Ahora, de nada sirve tener un tubo perfectamente formado si no se mueve correctamente. Y es que el esófago no es un tubo pasivo, para nada. Sus contracciones, la famosa peristalsis, son como una danza muscular coordinada que empuja la comida. Y cuando esa danza falla, pues entramos al mundo de los trastornos de la motilidad. Y aquí, vaya que hay de todo. Desde el llamado esófago en cascanueces, con contracciones tan fuertes que duelen pero no sirven para nada, hasta el espasmo en sacacorchos, donde todo el esófago se contrae al mismo tiempo, imagínense. Pero el fallo funcional más completo y severo de todos es, sin la menor duda, la acalasia. Lo que define a la acalasia es esta triada, estas tres cosas que tienen que pasar. Primero, el esfínter que conecta con el estómago no se relaja por completo. Segundo, ese mismo esfínter tiene una presión aumentada, o sea, está constantemente apretado. Y tercero, el resto del esófago pierde por completo la capacidad de moverse, de generar esas ondas para empujar la comida. Es básicamente una parálisis funcional total. Y todo esto genera una imagen en las radiografías que es brillantemente clara. En un estudio con Vario se ve como el esófago está gigante, súper dilatado, porque la comida se queda ahí atorada. Y de repente termina en una punta súper afilada y estrecha justo donde está el esfínter que no se abre. A esta imagen, desde siempre, se le ha conocido como el signo de pico de pájaro. Bueno, dejamos atrás los problemas de movimiento y ahora entramos en un terreno, digamos que de emergencias. Situaciones donde lo que está en juego es la integridad física del esófago, ya sea por sus vasos sanguíneos o por su propia pared. Aquí lo más impresionante es cómo un problema que empieza en el hígado puede terminar causando una catástrofe en el esófago. Pasen enfermedades como la cirrosis. La presión en las venas del hígado sube a niveles brutales. Entonces, la sangre busca otras rutas para volver al corazón, y una de esas rutas de escape son las venas del esófago. El problema es que esas venitas no están hechas para aguantar tanta presión, se hinchan, se dilatan masivamente y forman varices, y si se rompen, provocan una de las hemorragias más terribles que existen en la medicina. Ahora, a diferencia de la presión crónica que causa las varices, los desgarros de Mallory-Weiss son producto de una presión aguda, súbita, violenta. Generalmente ocurren durante episodios de vómito muy intensos. Esa subida de presión tan brusca del estómago contra un esófago cerrado provoca que la pared se rasgue. Y claro, la manifestación clínica principal es el vómito con sangre, la hematémesis. Y hablando de la integridad de la pared, hay otra condición, aunque de una naturaleza muy distinta, la ectopia gástrica. Ectopia nomás significa fuera de lugar, y es que a veces se encuentran como parches de tejido de estómago totalmente funcionales en la parte de arriba del esófago. El problema, que ese tejido produce ácido en un lugar que no está para nada preparado para soportarlo, lo que causa una inflamación crónica. Y justo esa palabra, inflamación, nos abre la puerta a un tema enorme. Se le conoce como esofagitis. Y no es más que la respuesta del esófago a una agresión. Y digo que es un tema amplio porque, como vamos a ver, los agresores pueden ser de muchísimos tipos.
La lista de causas es larguísima, de verdad. Puede ser por irritantes químicos, como el alcohol o alguna sustancia cáustica, también por pastillas que se quedan atoradas y liberan ahí todo su contenido, infecciones por hongos o virus, sobre todo en pacientes con las defensas bajas, incluso como un efecto secundario de la radiación. Pero de todas estas, nos vamos a enfocar en las dos más importantes en la clínica, la que es causada por reflujo y otra que tiene un origen inmunitario. La causa número 1 de esofagitis, pero por mucho, es el reflujo gastroesofágico, o ERG. Cuando el ácido del estómago sube y sube constantemente, pues inflama el esófago. Si vemos esa inflamación bajo el microscopio, vamos a encontrar unas células inmunitarias que se llaman eosinófilos. Y aquí el número es clave. En el reflujo común, el conteo suele ser bajo, menos de 15 por campo. Y aquí es donde todo cambia. En la esofagitis eosinofílica, que es una condición de fondo más bien alérgico o inmunitario, el hallazgo que define la enfermedad es una infiltración masiva de estas mismas células. El criterio diagnóstico es encontrar más de 15 eosinófilos por campo. Este simple conteo, este número, es lo que nos ayuda a diferenciar dos enfermedades que se pueden sentir muy parecidas, pero que tienen tratamientos completamente distintos. Y esa inflamación crónica que provoca el reflujo nos lleva al clímax en nuestro recorrido. Nos lleva por el camino que, honestamente, es el más temido de todos, el que transforma un tejido que solo estaba irritado en un cáncer. El esófago de Barrett es como una respuesta de adaptación que sale terriblemente mal. Para tratar de protegerse del ataque constante del ácido, el recubrimiento normal del esófago se transforma. Es reemplazado por un epitelio mucho más resistente, muy parecido al del intestino. A este cambio se le llama metaplasia intestinal. Y el punto crucial, lo más importante, es que este nuevo tejido, aunque protege, es inestable y se considera una lesión precancerosa. Y esto no pasa de un día para otro, ¿eh? La progresión está muy bien estudiada y es un proceso que toma años. Todo empieza con factores de riesgo, como la obesidad, que promueven el reflujo crónico. Este reflujo provoca la metaplasia de Barrett. Con el tiempo, esas nuevas células pueden empezar a acumular errores, a mutar, y se vuelven displásicas, o sea, se ven anormales y crecen sin control. Y finalmente, esa displasia puede progresar a un adenocarcinoma invasor. Por eso es tan vital vigilar a los pacientes con Barrett. Y para que quede súper claro, esta tabla resume perfectamente las diferencias entre los dos principales tipos de cáncer de esófago. A ver, el adenocarcinoma, que viene del esófago de Barrett, casi siempre está en el tercio de abajo, el que más sufre por el reflujo. Sus factores de riesgo, obesidad y reflujo crónico. Y al microscopio, forma glándulas. En cambio, el carcinoma de células escamosas se ubica más en el tercio medio, y sus principales culpables son el alcohol y el tabaco. Este, bajo el microscopio, forman nidos de células y produce queratina. Son dos mundos distintos. Y todo esto nos deja con una pregunta final bastante inquietante. La incidencia del adenocarcinoma de esófago ha aumentado de forma dramática en las últimas décadas y va casi en paralelo con la epidemia de obesidad. Esto nos obliga a pensar si una de las consecuencias a largo plazo de nuestro estilo de vida moderno será una carga cada vez mayor de este tipo de cáncer. Un cáncer que, irónicamente, empieza con algo tan común como la acidez estomacal.